todas. Hola a todos y a todas. Estamos en la radio del Colegio San Juan con un nuevo programa llamado La Voz. En este humilde espacio vamos a hablar sobre política y su relación con la juventud. Nos acompañan en esta nueva aventura los y las docentes Noelia Fontela, María Cristina Hotz, Débora Alarcón y Oscar Castro. Y los estudiantes Laureano Jiménez, Mateo Vigorria y Agostina Toledo. Estamos muy contentos de inaugurar nuestro primer programa de radio. En esta ocasión tenemos la felicidad y el orgullo de comenzar con una entrevista y con una invitada de lujo, la diputada nacional Claudia Garnaza por Frente de Todos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto. Bueno, Claudia Garnaza es ingeniera agrónoma, magíster en educación, doctora en ciencias políticas, docente, escritora y dirigente social. Fue diputada nacional entre 2007 y 2009 y cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública nacional, provincial y municipal. Se especializa en temas de administración pública y planificación gubernamental. Y su actuación también se vincula a la organización comunitaria de niñez, participando de las organizaciones de los chicos del pueblo. Coordina además los cursos y comisiones del Instituto Patria, el espacio creado por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Bueno, Claudia, ¿nos puede contar a todos los que estamos aquí, los emisores, en qué consiste su labor como diputada? Brevemente, porque después vamos a resumir sobre temas de la actualidad y demás. ¿Nos puede contar? Sí, porque, ¿cómo no? Porque además hay que aclarar que ya fui diputada, como vos bien dijiste, en el 2007-2009 y ahora actualmente soy diputada. En reemplazo de Daniel Scioli, entré el 13 de mayo, a partir de la primer jura que se hizo en sesión remota, y a partir de allí soy diputada hasta diciembre del 2021, y mi tarea consiste en seguir la agenda que tiene el bloque de proyectos de ley, acompañar la agenda propia del oficialismo, a su vez asumir la presidencia. Yo soy, vicepresidenta, asumo la vicepresidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja. Soy vicepresidenta allí en esa comisión y conductora, por lo tanto, del bloque del Frente de Todos en dicha comisión. También soy secretaria de la Bicameral por los Derechos de Niñas y Adolescentes. También tengo funciones allí. Y por supuesto también llevo adelante una agenda propia de mi despacho, más referida a temas de organizaciones comunitarias y niñez. También participo de otras comisiones, entre ellas Asuntos Marítimos, Comunicación Informática, Desarrollo Regional y también la Comisión Especial de Modernización Parlamentaria. En estos casos participo opinando sobre los expedientes que llegan a cada una de esas comisiones. En todo eso consiste mi tarea como diputada, además de participar de las sesiones, ¿no es cierto? Genial, Claudia. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo atrás, si a usted le parece. Me gustaría que nos cuente de dónde es usted, cómo fue usted como alumna en la secundaria. Hace mucho tiempo, usted sabe que yo soy un alumno de secundaria, estoy en cuarto año, ya me faltan 2 años para terminar. Así que nos gustaría que nos cuente cómo fue usted como alumna en la secundaria, en dónde estudió, qué materias le interesaban. ¿Cómo no? Yo fui alumna del Liceo Víctor Mercante de La Plata, un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata. Era un liceo de señoritas, pero por suerte ya en mi época era un colegio secundario mixto, donde me interesaban muchísimo las humanidades, era de orientación humanista, me interesaba mucho la literatura, la geografía. Yo era una típica traga, tengo que decirlo, me sigue gustando mucho estudiar, así que en aquel tiempo nos decían los tragas, pero al mismo tiempo era una estudiante muy interesada por los temas políticos de mi tiempo. Piensen que en el año 73, 74 nos movilizábamos mucho por el boleto estudiantil. De hecho, parte de mis compañeros fueron detenidos desaparecidos en la noche de los lápices, así que participábamos de muchas manifestaciones hasta que en el año fines del 75 y en el año 76 con la dictadura se prohibió toda actividad política en nuestro colegio. Eso se pasó como a un plano secreto entre nosotros. Teníamos preceptores, cambiaron los preceptores, fueron preceptores de una agrupación política conocida como CNU en aquel momento, que hacían una suerte de espionaje de la actividad política de quienes éramos estudiantes. Pero bueno, participar de ese colegio también me permitió conocer la casa de Joaquín B. González
en La Rioja, Samaiguasi, y otras actividades como el coro, como las actividades de teatro. Era un colegio con mucha actividad extracurricular que nosotros disfrutábamos muchísimo, como también el club de verano, el club nacional, donde nos encontrábamos para hacer deportes, para la pileta. Eran colegios de mucha actividad social, con mucha sensibilidad social además, humanista, y una actividad militante que quedó en mi memoria grabada más allá de que en el año 76 se interrumpiera. Está bien. Eso sí. Responde a tu pregunta, pero me gustaba la geografía, la historia y sobre todo la literatura. Totalmente, totalmente, Claudia. Bueno, hay una pregunta que nos surge mucho a los estudiantes, que nos pasa que también quizás, a mí me pasa, que también me gusta mucho la historia, me gusta geografía, y quizás hay materias como física, ¿viste? Y yo le pregunto a usted, cuando usted terminó la secundaria, ¿le sirvió el contenido para la carrera que estudió? Mira, yo me fui a las ciencias duras porque como militante mi idea era ir trabajar por el desarrollo rural y por el regreso de las familias al campo y a la actividad rural, y entonces tomé la necesidad de estudiar las ciencias duras como una obligación militante. Por eso estudié agronomía, donde estaban todas las materias, eran química, física, matemática, estadística, y siempre razonaba, ya mis 17 años, algo que sigo opinando lo mismo. Yo decía, los libros, las novelas, los cuentos, la poesía, la voy a leer por gusto, lo voy a hacer naturalmente. En cambio, si no tengo la obligación de estudiar ciencias duras, nunca lo voy a hacer. Entonces a mí la agronomía me sirvió para estudiar las ciencias duras que por cuenta propia jamás hubiera estudiado. Así que aprendí el maravilloso mundo de las derivadas, de las integrales, de la química orgánica, un montón de mundos, de universos complejísimos, maravillosos, la botánica general, la botánica especial, que para mí, bueno, todo el estudio de los suelos, de temas que fueron fantásticos para mí y que si no hubiera estado la facultad con sus ciencias duras, dándome una formación muy rígida, por la propia cuenta no lo hubiera estudiado. Cuando llegué a las materias más humanísticas en los últimos años de mi carrera, administración agraria, economía agraria, por supuesto que me había servido toda esa sensibilidad social y humanística que me había dado mi formación en el liceo, pero debo reconocer que también me sirvió muchísimo toda la educación recibida en el ámbito no formal. Yo formé parte de grupos parroquiales, formé parte de un grupo scout, y esta formación en una comunidad cristiana de base me dio una cantidad de conocimientos que el modernismo no me daba. El estudio del Evangelio, el estudio de textos sagrados, el estudio de las grandes religiones, lo hice por mi cuenta, no en la educación modernista y normalista que yo recibía en la educación formal. Claro, claro, totalmente, Claudia. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la militancia, ¿no? Le pregunto, Claudia, ¿cuándo y de qué manera usted comenzó a militar? ¿Con qué partido se sintió identificada? Nosotros ya sabemos que usted es diputada por Frente a Todos, ¿no? Pero usted, ¿por qué se sintió identificada del partido que usted eligió? Yo empecé a militar desde muy joven, desde mis 14 años como catequista, siempre fui una militante de mis ideas sociales, social cristianas, digamos, yo vengo del cristianismo. Eso me hizo formar un grupo parroquial muy tempranamente, que fue un gran refugio en la dictadura, porque toda la militancia se podía hacer como militancia, había que disfrazarla de militancia religiosa. Así que aquel grupo parroquial nos sirvió incluso hasta para estar en contra de la guerra de Malvinas, hacer alguna manifestación por la paz y demás. Así que yo por ahí no le ponía etiquetas de un partido político, pero yo venía de mi formación cristiana. Y esa formación cristiana me hacía tener un profundo amor por las revoluciones latinoamericanas, por los grandes, las grandes revueltas, digamos, de populares latinoamericanas, y esto me llevó a estudiar, quizás en un primer momento uno se engancha más con la figura del Che Guevara o con figuras más juveniles, digamos, pero finalmente la figura de Eva Perón y la figura de Juan Perón y su gran revolución en paz, su revolución pacífica, fue el lugar donde me hallé, porque yo tenía un pacifismo que me venía de mi formación religiosa y que no me encontraba con el foquismo o con la lucha armada que se pregonaban los dirigentes juveniles del periodo. Así que bueno, me hice peronista muy joven
el tema de la primera democracia no ayudó, líderes como Herminio Iglesias no nos ayudaban porque los jóvenes no nos sentíamos identificados con figuras como Herminio Iglesias, que quemaban en un cajón al partido opositor. Se recordarán aquella anécdota del féretro que se quema el 9 de julio en un acto proselitista de mi partido. Y fue recién con Antonio Cafiero, con la llegada de la figura de Antonio Cafiero, que uno encontraba que se podía volver a enamorar. Recuerdan aquella campaña que hubo de los equipos, los profesores, los chicos no, pero hubo una campaña en aquella época, en los fines de los 80 y los primeros 90, que hacían una agrupación que se llamaba Equipos de Difusión, que decía: el peronismo vuelve a enamorar. Y efectivamente el peronismo nos volvió a enamorar en aquel periodo, y bueno, ya no me fui más del peronismo, con sus luces y sus sombras. Con sus luces y sus sombras. Porque el peronismo está en el ADN de este país. Y el peronismo tiene pecados sociales, tiene pecados históricos, pero también ha sido tan silenciado, tan ninguneado. Se le ha derogado una constitución en forma espuria, se ha bombardeado una plaza, ha habido 400 víctimas de ese bombardeo y nada se dijo de todo eso que padeció el peronismo, ¿no? Así que soy peronista con sus luces y sus sombras. Perfecto, perfecto. Y de última hago oposición interna y niego a Menem como un referente del peronismo y lo tomo como un traidor. Bueno, eso es la maravilla del peronismo, que lo maravilloso del peronismo es que es un movimiento, no un partido. Yo pertenezco al movimiento peronista, no al partido. Estoy afiliada al partido, pero como decimos los peronistas, para nosotros el partido es un instrumento electoral. Entonces, como somos un movimiento, tenemos discusión interna y, por ejemplo, yo me permito no reconocer a Menem como parte del movimiento peronista. Sí, porque hizo todo lo contrario en su plena... O sea, entró con un discurso y se fue con otro. Así es. Discurso lo dijo. Yo creo que nos traicionó y nos traicionó, hizo un gran daño. Sí, sobre todo por el inicio con quien estaba, ¿no? Así es, con Bujibor, con las grandes cerealeras. Sí. Una suerte también de que medio en encubierto, ¿no? Porque yo opino lo mismo que Claudia, peronista no era. La realidad es que peronista no era, se vio con todas las medidas, más que nada político-económicas, no fue ni cerca peronismo. Pero bueno, Claudia, si a usted le parece, vamos... Llegó al poder diciendo que era peronista, por eso yo digo que es una traición. Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy dice que es peronista igualmente. Carlos Saúl. Bueno, vamos a hablar sobre política, Claudia, si le parece. ¿Nos puede contar cómo fueron sus comienzos en la política, cómo fueron sus inicios? ¿Nos podría contar? Yo me inicio como una dirigente social en una casa del niño y en un hogar de pibes de Berazategui, a partir del cual se funda el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que es una red nacional de organizaciones de niñez, y desde ahí empezamos a actuar políticamente, y de hecho Quique, mi compañero, fue parte de los equipos de niñez, junto con Alberto Borlachetti, de Antonio Cafiero, trabajan con él en la puesta en marcha, la creación del programa de unidades de desarrollo infantil, se crearon hogares de chicos, o sea, militábamos políticamente en el territorio de la niñez, por decirte, no en las unidades básicas clásicas. A partir de allí yo tengo una militancia también como capacitadora en la provincia de Buenos Aires, del Instituto Provincial de la Administración Pública, y esto me lleva a participar activamente en la campaña Rucauf Solá, como parte de los equipos de Felipe Solá, y esos son mis inicios más formales en la política, y a partir de esa militancia en la gobernación Solá, es que organizo las mujeres, organizo el Frente de Mujeres, de lo que era el felipismo en aquel momento, y que a partir del acuerdo con Néstor Kirchner, este acuerdo me hace llegar como diputada nacional en la lista del 2005. Yo igual asumo en el 2007, pero formó parte de la campaña del 2005 como diputada, como candidata a diputada nacional, porque yo me inicié en las filas de Felipe Solá cuando decide romper con Eduardo Duhalde. Es en ese momento en que lo acompaño. Perfecto, Claudia.
Bueno, vamos a hablar de un tema que por lo menos lo hablo como joven, ¿no? Entre jóvenes lo hablamos mucho y también muchos lo militamos, ¿no? Hace días atrás, en la Cámara de Diputados de la Nación, se trató el acuerdo de Escazú. ¿Nos puede relatar de qué trata dicho proyecto? Sí, es un acuerdo que firmó nuestro país que refiere a la posibilidad de que los particulares, pero sobre todo los colectivos preocupados por los derechos ambientales, puedan acceder a información sobre estos derechos y puedan hacer demandas referidas a estos derechos ambientales. Ustedes no se olviden que todo el sistema judicial argentino y en general la justicia clásica está pensada para particulares damnificados, no para colectivos damnificados. Entonces, este acuerdo lo que hace es mostrar que el derecho al ambiente es un derecho colectivo y que puede haber demandas de colectivos, tanto de derechos a la información, porque si no tendrías que ser un particular damnificado para pedir información sobre algo. Y este acuerdo te permite que vos como colectivo preocupado por el ambiente puedas pedir información referida a lo que hacen las distintas políticas públicas o las empresas y que pueda estar involucrado el ambiente, ¿no es cierto? Es como un derecho a saber. Es un derecho, pero que funda una nueva forma de ver el derecho, que son los derechos colectivos, ¿no? Claro. Los derechos colectivos y que pueden dar lugar a peticiones colectivas. Es muy interesante lo que ocurre. Y es muy interesante cómo toda la juventud de la Cámara se está preocupando por los derechos ambientales a través de la figura de Leonardo Grosso, de Daniela Vilar. Están, bueno, en este momento discutiendo la ley de humedales. La verdad que la generación que viene con una gran conciencia ambiental. Bueno, y la pandemia ha ayudado, ¿no? La pandemia ha hecho esto. Nos ha puesto en la agenda también la salud, ¿no? En el medio otra vez. La salud, el ambiente, exactamente. Y la injusticia social. Sí. La injusticia social, porque cuando se decretó el aislamiento había gente que no tenía una casa donde aislarse. No, bueno, entonces, para empezar. Y además tuvimos que quedar las casitas del niño y los hogares, tuvimos que quedar abiertos para dar un plato de comida cada día. Hay gente que no puede garantizarse el plato de comida en este país, en el país del trigo y la harina. Así que la pandemia develó que este sistema es injusto, que no hay casa para todos, que el ambiente está absolutamente degradado y que la salud es un bien colectivo a cuidar y que si vos no te cuidás, no estás cuidando al otro. Así que la pandemia vino a develar muchas cosas, que la vida es en comunidad, que no son proyectos individuales, cada uno hace lo que quiere y cuida sus derechos, que la vida es en comunidad y la salud es en comunidad. Te tenés que poner el barbijo, no por vos, por mí te tenés que poner el barbijo. Totalmente. Claudia, se habló mucho de esto de la ley de humedales que tú estabas hablando recién, se habló también de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por eso le quería preguntar, ¿qué proyectos de urgencia social cree que se deben tratar en el Congreso de la Nación? Bueno, hay dos de mi bloque que para mí son urgentes, uno referido al aporte extraordinario de las grandes fortunas. Tanto UNICEF como diversas organizaciones de la niñez están reclamando más presupuesto para la niñez y bueno, hay que discutir dónde hay dinero, porque si no, siempre pagan los pobres a través del IVA y los impuestos universales. Entonces me parece que hay que discutir el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas y hay que discutir el proyecto de ley que refiere a la prevención de incendios, que justamente refiere al uso del suelo después del incendio para que todos cuidemos más nuestro ambiente. Y en mi caso yo estoy presentando leyes que refieren a tratar mejor, a tratar de otra manera, a pedirle menos trámites a las organizaciones comunitarias que tan necesarias se ha demostrado que son en la pandemia y que sin embargo se les pide papeles como si fueran una empresa gigante y no tienen ni abogados ni contadores. Totalmente, Claudia, totalmente. Bueno, hay una pregunta que quizás a muchos les surge, quizás a muchos jóvenes. Últimamente escuchamos a muchos jóvenes que dicen que se quieren ir del país, quizás también no solo jóvenes, mucha gente no cree que la política no los está escuchando. Y por eso le hago esta pregunta. ¿La opinión pública es considerada para la labor legislativa? Sí, ya hace tiempo que la opinión pública ha entrado en el Congreso
Yo recuerdo, y era diputada en aquel momento, lo que fueron los foros para la discusión de la ley de medios. Las leyes que estoy presentando yo de organizaciones comunitarias son leyes que se están discutiendo con organizaciones de la sociedad civil. En este momento, este jueves, es la 4ª reunión donde estamos llamando a gremios y a centros de estudios interesados en ciencia y tecnología para discutir la ley de financiamiento progresivo de la ciencia. Es muy, muy raro que una ley ya no haga reuniones previas donde se invita a grupos interesados en el proyecto de ley. Ya hace tiempo que la opinión pública es tenida muy en cuenta en todas las reuniones informativas que se hacen en todas las comisiones. Se llama tanto a los funcionarios de cada tema como a organizaciones, gremios referidos a cada proyecto de ley. Sí. Hace tiempo ya que ese método está muy instalado. Y sobre todo ahora que se trabaja mucho la opinión publicada, ¿no? Esto de la opinión pública y publicada, diferenciarla bien. Bueno, ahí tenemos un problema, porque nuestro método es un método muy riguroso que llama a los que efectivamente tienen interés en hablar del tema, supongamos, en mi caso, UNICEF. Ahora, después la opinión publicada publica lo que quiere, y publica interesadamente, y maniobra con la opinión pública de tal manera de responder a intereses de los medios hegemónicos. Eso es algo que no cuida para nada la democracia, no cuida para nada todo lo que es, a las pruebas me remito, que en la manifestación que convocaban ayer se haya publicado el domicilio particular de una dirigente política, te demuestra que están jugando un partido, no son simples informadores, están jugando el partido. Y lo juegan como oposición, claramente. Totalmente, Claudia, totalmente. Y justamente sobre eso va a ser la pregunta que voy a hacer, que en esta frágil coyuntura social, económica y política, ¿cuáles son los desafíos? Esta pregunta es muy amplia. ¿Cuáles son, brevemente, los desafíos políticos para esta pandemia? Mira, en primer lugar, algo que dijo el presidente en su momento que yo comparto absolutamente. ¿Cómo ayudar a convencer a la ciudadanía de que se tiene que cuidar? Y de que esto de cuidarnos no es cercenamiento de libertades. La oposición está jugando con mucha inteligencia, ocupar la calle con minorías absolutas la ocupa. Pero la puede ocupar porque las grandes mayorías nos estamos cuidando. Y eso todavía no tiene una expresión. Así que el principal desafío es mostrar a esta mayoría silenciosa que se está cuidando. De hecho, incluso están enviando muchas noticias falsas referidas a que el aislamiento no sirve, el barbijo no sirve. Es muy curioso porque mandan estas noticias falsas al mismo tiempo que cuando van a sus marchas se ponen el barbijo. Entonces decís, bueno, te lo pones, si te lo pones es porque estás de acuerdo con que hay que prevenir. Entonces, si te pones el barbijo para salir a marchar, ¿por qué marchás a menos de 2 metros de distancia? La verdad que el gran desafío en esta pandemia es cómo lograr darle voz a la mayoría silenciosa que se está cuidando. Totalmente, Claudia. Y ahora vamos a hacer una pregunta. Es una pregunta que habla mucho de lo actual y también del pasado. ¿Qué es ser oficialista? ¿Qué rol cumple el oficialismo? Mira, hay una leyenda negra que tenemos los oficialistas, que es que parece que nosotros recibimos órdenes del Ejecutivo y solo levantamos la mano para aprobar lo que viene del Ejecutivo. Lo que la gente no sabe es que tanto en aquella famosa resolución 125 como en todos los proyectos de ley, los proyectos que vienen del oficialismo, que vienen del Poder Ejecutivo, nosotros los discutimos, los corregimos, los mejoramos, vamos y venimos. Ahora, una vez que nosotros hacemos ese trabajo, nuestro rol es comunicar, explicar, hacer docencia y defenderlo frente a los proyectos que trae la oposición. O sea, ser oficialista no es ser obsecuente ni ser una escribanía. Es tomar los proyectos del oficialismo, enriquecerlos, traer otros que el oficialismo no ha traído. En mi caso yo traje un proyecto de ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, o traje el proyecto de ley de creación del Instituto de la Organización Comunitaria.
que no me lo dijo Alberto Fernández que yo lo presente, ni Cristina Kirchner, lo presenté yo. O sea, enriquecemos la agenda del oficialismo, cada uno desde nuestra especialidad, los ambientalistas respecto del ambientalismo, los gremialistas respecto del mundo del trabajo, en mi caso respecto de la niñez y el mundo de las organizaciones comunitarias, enriquecemos la agenda, la corregimos, si hay que corregirla, y después la defendemos. Pero no como autómatas, no como autómatas. E incluso tenemos libertad en cuanto a nuestra votación. Yo no siempre voté con el Ejecutivo en aquella oportunidad. Y en esta oportunidad, cuando se pidió el voto para que jurara un nuevo suplente, varón, salteando una mujer en el reemplazo de un diputado de Neuquén, yo no voté en favor de que jurara el varón. Yo voté en contra porque yo quería que jurara la mujer, Asunción Mirás. Perdí la votación. Ahora es mi compañero el que votó. Ya está. Porque eso es la democracia. Y nadie me reprochó en mi bloque porque yo no voté con el bloque. Eso es buenísimo, la autonomía. Hay autonomía. Sí, sí. Sí, cosa que por ahí no pasa en otros partidos. Se ve que son más de esperar a que alguien le diga, ¿no?, dónde tiene que votar, por ahí cuesta más, o sea, no. Yo creo que es de una enorme valentía de las fuerzas políticas cuando llaman a que sean diputados y diputadas con vuelo propio, con opinión propia. Ahora, sabe también el oficialismo que cuando tenemos que defender, somos los mejores a la hora de defender. Sí. Porque estudiamos los temas, nos empapamos. Eso le estoy por preguntar ahora, Claudia. ¿Cómo es la relación con los distintos bloques, ¿no?, independientemente de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Y cómo es la relación, sí, con Juntos por el Cambio, la oposición? Es lo mejor que se puede. Yo dialogo siempre con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es del PRO, de Juntos por el Cambio. Dialogo, pacto la agenda. Es lo mejor que se puede. Nunca se pierde la cortesía. Nunca se pierde la cortesía. Y después que gane el que tiene más votos. Esa es la democracia. Pero sí, dialogamos con ellos. No están rotos los puentes del diálogo, ni siquiera con Juntos por el Cambio. Totalmente, Claudia. Aparte es muy importante, uno tiene que construir con el que piensa distinto. Nuestra generación, que yo nací, por ejemplo, en 2004, la generación que se viene, si no aprende a dialogar con el que piensa distinto, a construir con el que piensa distinto, ¿qué mundo se viene para nosotros, no? Es muy importante también. No se puede pensar política. Bueno, cuando vos nacías yo estaba entrando a la lista de diputadas. Sí. Totalmente. Pero estaba siendo candidata a diputada. Mirá, yo dialogo con el que me piensa distinto y trato de ponerme de acuerdo. Ahora, si no me pongo de acuerdo, no pasa nada. No es un drama no ponerse de acuerdo. Para eso están los votos. Se pone a votación. Te digo un caso. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología quería hacer un pedido de informes. Y nosotros no. Un pedido de informes al Ejecutivo. Le digo, escúcheme, el ministro Salvarezza viene las veces que usted le pida. ¿Por qué va a hacer un pedido de informes por escrito? ¿Por qué? ¿Para hacer una noticia rimbombante en el diario Clarín? ¿En la tapa del diario Clarín? No lo vamos a votar. Y nos llevamos a votación. Por un voto ganamos. No nos pusimos de acuerdo. Pero él respetó que ganamos nosotros y el pedido de informes no se mandó. Totalmente, es lo que debe pasar. Y ahora le voy a preguntar, ¿no?, una pregunta que es muy interesante. ¿Y cuál es? Sí, vamos redondeando, sí, vamos redondeando. Vamos redondeando, ya la última, vamos a hacer esta, una más, y ya vamos terminando. ¿Qué rol cumple la militancia en el juego democrático y si influyen las victorias electorales de los distintos partidos políticos? También es muy importante hacer hincapié en que los nuevos focos de militancia de los jóvenes se están empezando a incluir en política. Por eso me le pregunto si influye esto en las victorias electorales de los distintos partidos políticos. Sí, la militancia es el centro de la actividad política. Yo soy una militante, yo llegué a donde llegué como militante. Y también llegué por la militancia de las mujeres que primero hicieron la ley de cupo. Porque si no hubiera estado la ley de cupo, yo no sé si llegaba. O sea, cuando se puso una cuota de mujeres en las listas, ahí yo llegué antes de lo pensado. Así que la militancia es central. Yo no llegué por ser hija de, por ser hermana de, no era esposa de nadie. Nadie en mi familia hacía política partidaria, nadie.
Y yo llegué por ser una militante. Entonces, ahora, por supuesto que ganar también influye, porque si vos ganás, a ver, los militantes tenemos vocación de transformar el mundo, y si tenemos vocación de transformar el mundo, quiere decir que tenemos vocación de poder. Y si tu fuerza política siempre es derrotada, siempre es derrotada, siempre es derrotada, y la verdad que nos genera mucho entusiasmo. Así que nosotros tratamos de ganar, por supuesto, somos un frente para la victoria, nos llamábamos en su momento. Tratamos de ganar, tenemos vocación por el poder. Eso no es malo. Ahora, tenemos que estar tan convencidos de lo que decimos que no es que ganamos a cualquier precio, ni dejando nuestras convicciones. Pensemos en Lula, 3 veces derrotado en elecciones generales antes de ser presidente. Así que las derrotas también son parte. Y Kirchner también fue derrotado varias veces antes de llegar a la intendencia de Río Gallegos. Totalmente. Claudia, la última, y ya nos vamos saludando, y es si le puede dejar un mensaje a los y las jóvenes que la van a estar escuchando en esta entrevista. Que militen por sus ideas, que se reúnan con otros jóvenes, que militen de la manera que les guste más, en grupos ambientalistas, en grupos por los derechos, por la niñez, en parroquias, en cultos evangelistas, en otros cultos, en otras religiones, en clubes de barrio, en gremios, donde quieran, en el centro de estudiantes, si quieren. Vayan al centro de estudiantes. Esa es una escuela enorme. Es una escuela tan importante como la educación formal de las materias, digamos. Participen del centro de estudiantes porque si no, la educación secundaria no va a estar completa. Muchísimas gracias, Claudia. Oscar, si vas... No, yo le agradezco, espero que se haya sentido cómoda y bueno. Sí, profe, muy cómoda. Yo le agradezco acá, nosotros respetamos al productor, así que no nos metimos mucho. Que lo ha hecho muy bien, así que bueno, de mi parte, muchas gracias y bueno. No, y felicitaciones a ustedes como docentes, que son mis colegas. Felicitaciones por estas prácticas que hacen los chicos. Sí, que estamos practicando, que estamos aprendiendo todo el día. María, ¿querés comentarme algo? Así, María o no. María, sí, soy María. No, agradecerles y sí, realmente estamos orgullosos de los alumnos que están tan preocupados por este tema que es tan importante para todos y todas. ¿Sí? Así que muchas gracias por la entrevista. Bien. Bueno, yo le quería agradecer a Claudia y a Dante por esta propuesta y por su tiempo. La verdad que es súper enriquecedora la charla. Y nada, deseo que este sea el inicio de muchas más. Así que Dante, todo el éxito. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Claudia. Hay diputadas y diputados más difíciles que yo para dar entrevistas. Pero ahí estará la habilidad del productor. Ahí estará la habilidad del productor de conseguirlo. Muchas gracias, Claudia, en serio. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Sí. Nos vemos, gracias. Allí concluía la entrevista con la diputada nacional por Frente de Todos, Claudia Vernaza, con una gran trayectoria en la política y en la militancia en el campo nacional y popular. Nos contó sobre sus estudios secundarios y superiores, su comienzo en la militancia y sobre cuestiones políticas actuales. Por ejemplo, las manifestaciones que vemos actualmente, como por ejemplo en el Obelisco. Con nosotros se encuentra la estudiante, compañera y amiga Maite Baigorria, que lamentablemente no pudo estar presente en la entrevista. Maite, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, acá andamos. ¿Viste la entrevista? ¿Qué te pareció? Contame. No, la verdad, Claudia es un 100, es una excelente diputada para mí. Todo en lo que en la entrevista me pareció perfecto lo que dijo, la verdad estoy muy de acuerdo con ella. Genial. Bueno, Maite, hubo algunas preguntas que como se vio claramente, y eran más o menos 20 las preguntas que habíamos hecho, no se pudieron hacer todas, se hicieron 15, 16 por una cuestión de agenda, así que te voy a preguntar algunas a vos y vos me vas a decir qué te parecen, y lo vamos charlando, ¿no? Bien, había una que hablábamos sobre juventud y militancia, y cuando en los colegios se forman centros de estudiantes, que esto generalmente en los privados es muy poco común, se ve mucho más en las escuelas públicas por una cuestión de que, bueno, los privados se llevan de otra manera. ¿Vos creés en un colegio como foco de militancia? ¿Creés que está bueno los centros de estudiantes y que los alumnos puedan participar? Obvio, sí, la verdad que
es la edad donde más podemos debatir los temas y tenemos la cabeza mucho más abierta todos. Y nada, el Centro de Estudiantes me parece una maravilla porque podemos debatir muchos temas, obviamente política y, no sé, cosas de colegio, como injusticias, no sé, poner. Como decía, el Centro de Estudiantes está muy, muy bien hecho porque, bueno, plantea situaciones como la ESI, que es muy importante ahora, educación sexual para todos, obviamente, como medio ambiente también es muy importante eso, porque ahora estamos en un tema de medio ambiente que estamos bastante mal en general en todo el mundo, en el país, en todo el mundo es así. Economía también, política obviamente, principalmente eso. Y nada, me parece el Centro de Estudiantes que está muy bueno, porque nos ayuda a debatir y a abrir mucho la cabeza a todos. Tal cual, tal cual. Es importante también, aparte, más que nada, por la participación, porque quizás vemos que no hay mucha participación y que haya un representante de todos los estudiantes que se pare y diga, los estudiantes opinamos esto, esto y esto, y nos gustaría desarrollar más en un área como por ejemplo un taller de la municipalidad. Hay muchos talleres, por ejemplo, en municipalidades que vos pedís, son gratuitos, y sobre ESI, por ejemplo, y muchas cosas que tienen que ver más con lo que, bueno, planee un centro de estudiantes, bibliotecas, huertas, etcétera, ¿no? Así que sí, en cuanto a esta pregunta que no la pudimos hacer, es muy importante, también por el foco de militancia y que los estudiantes podamos participar activamente en el colegio y también externamente, qué sé yo, muchas veces en las ollas populares y todo lo que tiene que ver con militancia que no siempre es partidaria. De hecho, la militancia no es partidaria. La militancia uno la siente desde un lugar de corazón y de pasión y lo ve desde un lugar más que nada social. Bueno, están las militancias partidarias, obvio, pero cuando uno hace militancia y se mete en esos campos, no lo hace por un partido político. Bien. ¿Vos qué opinás sobre eso? ¿Te parece que es así el tema de militancia? Yo no soy militante, pero apoyo un partido político en sí. Y la verdad que, nada, es como... Cada uno tiene su opinión y su punto de vista diferente. Eso es lo más respetable de todo. Y cada uno puede opinar diferente y está bien. Totalmente, Maite. Una pregunta que no la pudimos hacer es ¿por qué los jóvenes tienen que interesarse y cuestionar las decisiones políticas de las autoridades? En este caso puse autoridades refiriéndome a, en este caso, qué sé yo, por ejemplo, el presidente. Puede ser tranquilamente sobre un gobernador o un intendente, pero como nos estamos refiriendo a lo que es, ¿cómo se llama? Nos estamos refiriendo a lo que es el centro de estudiantes, colegio, ¿por qué los estudiantes tenemos que pensar y cuestionarnos? Sobre todo, el cuestionamiento más que nada lleva también una reflexión. ¿Por qué los estudiantes tenemos que llevar esa tarea adelante en cuanto a las autoridades? En este caso, la dirección, que no nos queremos meter con el director Pablo porque está todo bien con Pablo, pero es importante que los jóvenes también digamos, che, Pablo, esto no me parece. En este caso está todo bien con Pablo, no hay ningún problema con la dirección ni nada por el estilo, pero ¿por qué los jóvenes tienen que interesarse en las decisiones y cuestionar a la autoridad? Porque esto es muy importante, estamos en democracia y hay que cuidar esto de poder cuestionar y decir esto a mí no me parece. Bueno, la verdad, los jóvenes es como el pilar de todo el colegio en sí, porque estamos ahí la mayor parte de nuestros días, entonces si no nos cuestionamos cosas en ese momento, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Y nada, me parece que... Bueno, más que nada es muy importante porque tenemos que participar obviamente de la agenda política porque somos la generación que sigue, es así, o sea, somos nosotros y nosotros los que vamos a hacer un mundo mejor, esperemos eso. Totalmente. ¿Y vos crees, esta es la pregunta que te la hago a vos, ¿no? Porque a la diputada que tiene que ver con la organización del colegio, ¿no? Pero te la pregunto a vos, como estudiante, hace muchos años, yo soy nuevo, yo recién me integré este año, pero vos, como estudiante de este colegio hace muchos años, conociéndolo y participando, ¿crees que sería positivo que se cree un centro de estudiantes en el colegio y que los jóvenes podamos participar? ¿Crees más que nada que los jóvenes participarían de un supuesto centro de estudiantes en este colegio, en el Instituto San Juan?
Obvio, sí, la verdad, en el 2000, si se mal no recuerdo, 2017 2018, los chicos de sexto organizaron un proyecto para un centro de estudiantes, pero bueno, se regresaron y lo dejaban ahí. Y bueno, la verdad que nos gustaría muchísimo organizar un centro de estudiantes nuevo, y la verdad que nos da muchas posibilidades para poder debatir de muchos temas, en cambio, como lo que pasa en el colegio en sí. Y la verdad estaría muy bueno para poder organizar una y poder debatir de cosas. Tal cual, porque aparte, más que nada, es importante, por lo que estábamos hablando hace un rato, la participación activa. Sí. Sobre qué nosotros queremos. La realidad es que, yo lo voy a contar, yo en mi anterior colegio, estuvimos en proceso de crear un centro de estudiantes con una amiga y con una compañera, Lola Manzano se llama, le mando un saludo. Y la realidad es que en todo el tramo de la secundaria nunca me dijeron que yo tengo voz y que puedo opinar sobre las decisiones que se toman y que no se toman, independientemente de la organización del colegio, porque en un colegio privado cada director y sobre todo cada dueño de la institución lleva adelante el colegio de la manera que quiere. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los estudiantes que nunca me dijeron, mira, vos tenés voz y podés opinar, y cómo podría llevarse a cabo, más que nada, cierta participación activa de los jóvenes. Eso es lo que reclamamos o lo que reclamábamos, que no participábamos, y esa es una manera de organización, pero no debería ser así. Nosotros debemos opinar y debemos llevar proyectos adelante los jóvenes. Los pibes y las pibas tenemos que llevar proyectos adelante. Cada uno, bueno, proyecta a lo que quiere hacer, ¿no? Pero qué sé yo, bibliotecas solidarias, huertas, un montón de cosas que se pueden llevar adelante que influimos nosotros, ¿entiendes? Por eso mismo, es importante que los alumnos tengamos voz y participación. ¿Vos qué decís, Nachi? La verdad sí. Es más, esas buenas colegio que está muy predispuesto, el centro de estudiantes te da bastante libertad en lo que cabe para que vos te puedas expresar libremente. Bueno, la radio te lo demuestra, tiene muchos programas, no sé, de economía, del medio ambiente. Bueno, ahora el programa que estamos haciendo ahora mismo, que se trata de eso. La verdad que San Juan siempre estuvo muy, muy bien puesto para eso. Exactamente, porque aparte, bueno, en mi anterior colegio, no voy a tirar palos para ningún lado, pero la realidad es que hay colegios que te ponen trabas. En el anterior colegio en el que yo estaba, que intentábamos con Lola y con los chicos hacer un centro de estudiantes, había muchas trabas. Y en este colegio, en el San Juan, por lo que se ve, tiene mucha autonomía. Nos dejaron hacer la radio libremente, opinamos y entrevistamos y analizamos y hablamos sobre política y sobre el sistema educativo, como hablamos en la entrevista, y sobre muchas cosas. Y no dijeron, che, mira, no hables de esto. Porque es muy importante también, no solo la participación, sino el respeto por lo que piensa el otro. Siempre que, bueno, siempre que sea una ideología que no interrumpa, una ideología y una manera de expresarse que no interrumpa los derechos y las libertades de otro. Por eso mismo, me parece que no sea un centro de estudiantes y que no se proponga y que no se haya hecho es por una cuestión de participación de los jóvenes. Por eso mismo, esta radio tiene ese fin, agarrar y decir, bueno, el colegio nos está siempre, o sea, por lo que me contaron a mí, yo soy estudiante nuevo, pero por lo que a mí me dijeron, y vos misma lo dijiste, es que hay autonomía para que nosotros podamos llevar adelante una organización de este tipo. Y si no lo llevamos adelante es porque tampoco hay interés. Y si no hay interés, y la llevan dos gatos locos para adelante, muy coloquial el término, si lo llevan dos gatos locos para adelante no se puede, es inviable. Por eso mismo, este programa y esta radio tiene esa tarea, que nosotros, los jóvenes, podamos pensar y reflexionar, que es importante que participemos, es muy importante. Por eso mismo, lo que estoy intentando decir es que si no se hizo es porque no se llevó adelante. Y lo que hay que intentar, de una manera, por así decirlo, ¿no? Hay que militar esto de
intentar proponer la idea de que es importante que participemos, más que nada para los más chicos, porque son los que van a pasar el transcurso de la secundaria y no opinaron, no se organizaron, no hablaron de ciertos temas, por eso mismo más que nada eso, ¿no? Sí, obvio, concuerdo. Y hablando sobre el tema de la entrevista, ya hablamos sobre el tema del centro de estudiantes, que no pudimos preguntarle eso. Aparte, Claudia dijo en el mensaje que nos dio que es muy importante que nosotros hagamos un centro de estudiantes, porque si no hacemos un centro de estudiantes y no participamos activamente, la secundaria está incompleta. Lo mismo lo dijo ella misma. Por eso mismo, cerrando este tema, pasamos a otro, si te parece, que es sobre política actual, más que nada. Nosotros le hicimos una pregunta a Claudia que tenía que ver qué es ser oficialista, qué rol cumple el oficialismo, qué es ser oposición, y sobre desafíos políticos. Esto es para hablar hasta pasado mañana, más o menos. Sí. Pero brevemente lo que nos dijo era, más que nada de lo que se ve es que cada uno, como dije hace un rato, estamos en democracia, cada uno puede manifestarse de la manera que quiera, pero la realidad es que estamos en una pandemia mundial. Y hoy salir a la calle, respeto al que lo haga, cada uno tiene su decisión, pero la realidad, hablando de hechos, hoy salir a la calle es muy perjudicial. No solo por uno, sino por el que tiene al lado, porque si mi tío sale a manifestarse, que está en todo su derecho porque estamos en democracia, pero repito, es una situación perjudicial porque estamos en una pandemia mundial. Hay que entender que esto no es una pavada, esto no es un viva la pepa. Uno tiene que quedarse en la casa por el otro. Y si mi tío va a la marcha, después me viene a ver o algo por el estilo, porque la realidad es que en esta etapa estamos en octubre 14, 15 ahora, no sé qué día es hoy, pero en esta etapa ya están permitidas las reuniones sociales, siempre en lugares al aire libre y con barbijo, con distancia. Si bien eso está permitido, es muy perjudicial, porque si a mí me contagian, yo contagio a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, hay que ver cómo les pega. Si les pega mal, está usando una cama en terapia intensiva, y todo por una clase política que está fomentando salir a la calle, y es también una responsabilidad, ¿no? Porque es una clara desestabilización al gobierno. Uno puede, repito, esto tiene una diversidad de ideas enorme, no todos pensamos lo mismo, y respeto al que piensa distinto, pero la realidad es que es una desestabilización al gobierno. Independientemente, si banco o no al gobierno, no importa, la realidad es que esto es un cuidado y una cuestión democrática y de salud pública. Democrática me refiero, ¿por qué? Porque si uno intenta fomentar que la gente salga a la calle, intenta que la gente cada vez... la realidad es que aparte se incita al odio más que nada, ¿no? Si la clase política incita al odio, salgan a la calle, y además de todo esto está respaldado por los medios de comunicación, ¿no? La vimos no me acuerdo si era La Nación o Clarín, me parece que era Clarín, difundiendo y promoviendo el centro de la manifestación, o sea, fomentando la manifestación en la casa de la vicepresidenta. Independientemente si uno votó, no votó, es peronista, es macrista, no importa de cómo piense uno. La realidad es que está mal manifestarse en la casa de una persona simplemente por una clase política que incita al odio. ¿Se entiende? Creo que me estoy intentando explicar lo mejor posible. Sí, se entiende. Respaldado por los medios que recién conté que difundieron la casa de la vicepresidenta, donde queda la casa de la vicepresidenta, y que esto es perjudicial. Vimos a un referente de partidos políticos que están en contra de la cuarentena, que está mal no está mal estar en contra de la cuarentena. Cada uno tiene la posición que quiere, pero lo que está mal es la clase política que está fomentando e incitando al odio y a salir a la calle, cuando salir a la calle es lo más perjudicial, porque si uno puede guardarse y puede quedarse en casa,
es lo que hay que hacer. Porque vemos de pronto que hay una manifestación el 15 y el 30, 2 semanas después vemos cómo estallaron los contagios. Y esto es por las manifestaciones. Si bien, bueno, hay una creciente de casos y todo lo que tiene que ver con cuestiones epidemiológicas que yo no sé porque no soy epidemiológico, la realidad es que hay una cuestión que tiene que ver con las marchas. La gente sale a la calle. Además de, bueno, las reuniones sociales, que no hay distancia, que no hay barbijo, influye mucho. Pero cerrando la idea del desafío político, hay un sector de la clase política, no todos, pero hay un sector de la clase política que está incitando al odio y a salir a la calle. Y esto perjudica al sistema de salud, porque si el día de mañana una persona por ir a una marcha tiene que usar una cama de terapia intensiva y un respirador, está totalmente en su derecho porque es argentino igual que todos y está expresando su pensamiento, ¿no? Pero la realidad es que por la responsabilidad de una clase política, si se contagia una persona que fue al supermercado, tocó algo, se llevó la mano a la cara y se contagió, o por algo que tenga que ver de factores externos a uno, que uno no busca el virus, una persona no puede ocupar esa cama por una persona que lamentablemente se dejó llevar por una clase política. ¿Vos qué opinás, Maite? La verdad, sí, esto va mucho más de lo político. Es una pandemia que no es Argentina, es todo el mundo, la verdad. Hay que decirlo así porque muchos medios de comunicación dicen Argentina, pero esto pasa en todo el mundo. O sea, habla mucho de la cuarentena, cuando en realidad es una cuestión de pandemia, no de cuarentena. La cuarentena es una medida que acompaña a la pandemia, es correlativo. Sí, la verdad es así. Para mí, hablando de otro tema del presidente, hizo una muy buena... la cuarentena a tiempo. Si la cuarentena no se hubiera hecho tiempo, esto hubiera estado mucho peor. La verdad es que es así. Sí. Bueno, la realidad es que creo que con una Secretaría de Salud, independientemente, voy a repetir una y mil veces, uno puede tener la ideología que quiera, pero hay cuestiones de hechos que no se pueden negar, que la realidad es que con una Secretaría de Salud yo no creo que podríamos haber enfrentado una pandemia así como lo enfrentaron otros países, con un sistema de salud fuerte y con un Estado sólido, ¿no? Pero la realidad es que bueno, esto no hubiese sido posible, todo lo que se está viendo hoy, sin los respaldos de los medios de comunicación de los más importantes, La Nación, Clarín, etcétera. Y más que nada hacer hincapié en lo que dijiste vos recién, que te voy a responder, que la realidad es que sí, la realidad es que, bueno, la cuarentena fue planeada a este tiempo tan repentinamente por esto de que no había un sistema de salud fuerte y sólido, pero la realidad es que también, en mi opinión, ¿no? Sí. Hubo cosas muy duras, yo creo que recién ahora en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires están habilitando, en la ciudad de Buenos Aires ya sé bastante, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires están habilitando actividades como gastronómicas, gimnasios, shoppings. Yo creo que esto debería haber sido antes, la gente tendría que haber trabajado antes. Me parece perfecto que el gobierno quiera llevar adelante la cuarentena estricta por una cuestión de fortalecer el sistema de salud, pero la realidad es que la gente necesitaba trabajar. Sí. Y la realidad es que fueron muy duros y fueron muy estrictos, y no solo por una cuestión de que bueno, que no pueden trabajar. Quizás algunos podían trabajar, pero hubo una cuestión de encierro muy dura. Está bien, no hay que ser utópicos. Cuando uno plantea que se pueden las reuniones sociales, la realidad es que no todos cumplen lo que es la distancia, el barbijo, no se cumple, vamos a ser sinceros. Pero si esto se cumpliera, desde mucho antes, con protocolo más que nada y con una cuestión de seguridad, con protocolo y con las tres cosas que nos dejó la pandemia, que es la distancia, el barbijo y lavado, la higiene de manos constante. Si esto se cumpliera, se podrían haber abierto restaurantes, se podrían haber abierto shopping, se podrían haber abierto un montón de cosas. Hay cosas claras que no se pueden abrir. La realidad es que por más que ahora, bueno, hay muchos reclamos, la realidad es que el colegio no se puede abrir.
No. Salvo que haya mucho protocolo y la estructura sí lo permita. Si eso lo permite, hay colegios que podrían llegar a volver, y más que nada los chicos de sexto. Eso sí es importante, los chicos de sexto, por lo menos a charlar, no te digo clase, a charlar aunque sea, porque es un año duro. La realidad es que es feo lo que le pasó a los chicos de sexto. Es duro. Pero bueno, hay cosas que colegios, qué sé yo, eventos como casamientos, 15, canchas de fútbol recién ahora se están abriendo. Yo no sé si estoy muy a favor de que las canchas abran, pero las canchas de 5, pero las canchas de 11 todavía no se pueden abrir, porque si bien es la realidad de que, bueno, el fútbol argentino ahora vuelve, la Conmebol planteó las eliminatorias que vuelvan, la realidad es que ellos tienen test que se testean una vez por semana y tienen todo el equipamiento posible, y si vos tenés ese equipamiento se puede, pero bueno, la realidad es que en canchas normales que vemos, que tenemos en el barrio, la realidad es que no tenemos ese equipamiento, y la realidad es que la gente no sabe si está contagiada o no, y si uno solo que tenga el virus, contagiamos a todos. Por eso mismo, igualmente el contagio puede pasar en un supermercado, puede pasar en un montón de lugares, pero bueno, la realidad es que hay cosas que no se pueden abrir por una cuestión de que conlleva mucha gente, y el tema del shopping, que la realidad es que lleva mucha gente el shopping, lo había nombrado anteriormente, pero el shopping se puede por una cuestión de estructura, porque es un lugar, la mayoría, no todos, pero los que tienen, por ejemplo, Palmas del Pilar, que tiene un lugar de pasto afuera, es extenso, se puede, porque se puede cumplir la distancia. Más que nada por eso. ¿Vos qué opinás? La verdad que sí. Igual siempre hay un riesgo en todos lados. Nadie está excepto, salvo que tengas, no sé, algún factor externo como el sistema inmunológico débil. Siempre hay un factor externo que en cualquier lugar te puedes contagiar, eso sí. Totalmente. Bueno, Maite, si te parece, bueno, vamos a ir cerrando, Maite. Hablamos sobre centro de estudiantes, sobre militancia, sobre los desafíos políticos, que bueno, la realidad es que si bien estamos formándonos y estamos estudiando, la realidad es que podemos opinar sobre cuestiones estudiando e informándonos, ¿no? Nos faltan 2 años para terminar, pero de todas maneras podemos tener una formación y un sentido crítico para bastantes cosas. Y nos basamos en eso. Así que nada, vamos a ir cerrando. ¿Qué te pareció este programa, Maite? La verdad, primero agradecer a Claudia que nos dio esta posibilidad muy grande de poder entrevistarla a ella, que era un honor. Bueno, yo estuve, pero antes estuvo presente y me imagino los nervios que tuvo en ese momento. Y bueno, el tema que hablamos, bueno, como dijo Dante, actualidad, principalmente centro de estudiantes, y bueno, la verdad que me encanta este programa y espero poder seguir haciéndolo. Sí, invitamos también a cualquier estudiante que escuche este programa y le diga, che, me pareció bueno este programa. Nos manda un mensaje a mí, o a vos, o a Laureano, que bueno, hoy no pudo estar, y a Agos Toledo. La que quiera y el que quiera puede participar, todos están invitados, porque esta es una radio de todos. Y nada, más que nada eso, y nada, ir cerrando, los invitamos a participar y a escucharnos para el próximo programa, que bueno, todavía estamos en proceso y estamos comenzando. ¿O no, Maite? Obvio, sí. Esto sigue para rato igual. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y por participar. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, gracias.